campaña de promoción de las competencias profesionales del coach. Entrevista al maestro Jorge Jerónimo García, coach sexual, México. El día de hoy pues tenemos al maestro Jerónimo García, la autoridad que hemos nosotros reconocido y que pues tiene una larga trayectoria en este tema, y tenemos el gusto también de contar con su apoyo y sobre todo que es parte también de nuestro consejo ya como uno de los coaches, autoridades en el tema del Tao del Amor, en el área del Kung Fu sexual. Te damos la gran bienvenida, maestro. Mucho gusto, un gran honor estar aquí participando de esta misión maravillosa que tienen, el coaching a nivel realmente internacional, lo cual para mí es un gran privilegio y un honor. Sí, el honor es nuestro. De hecho, a través de esta campaña de competencias profesionales del coaching queremos hacer llegar a muchas escuelas, universidades y a la sociedad en general este tema, que es un tema básico que lamentablemente pues no en el sistema educativo no existe y que debería de estar. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a permitir que comencemos con la entrevista que va a hacer nuestra presentadora Fanny Mota, quien se va a encargar de interaccionar en las preguntas que tenemos el día de hoy para nuestro maestro y gurú en el área del Tao del Amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, como anteriormente ya le dio la bienvenida el doctor Ricardo, es un gusto contar con su presencia en esta campaña de la promoción de las competencias profesionales que debe de tener un coach. Y bueno, como sabemos, usted cuenta con distinciones, con diplomas y con una larga trayectoria y por supuesto una vasta experiencia impartiendo talleres, cursos en toda la República Mexicana y bueno, en Estados Unidos, España, Colombia, Chile, etc. Y bueno, por lo cual nos gustaría que nos compartiera su opinión y su punto de vista en una serie de preguntas que le estaré realizando. Con mucho gusto. Maestro, ¿cómo le ha ayudado el coaching del Tao del Amor en su vida personal? Bueno, para mí pues me transformó la existencia. Tuve la bendición de conocer sobre los aspectos de la sexología trascendental, porque mi primera aproximación fue a través del Tantra Yoga. Tuve la bendición cuando tenía 19 años de edad de convivir durante 3 años con una instructora de Tantra Yoga que me abrió los ojos a otra dimensión de cómo percibir la sexualidad como algo sagrado, cosa que aquí en Occidente pues es una novedad, porque desafortunadamente la principal fuente de información sobre temas de erotismo y sexualidad, pues la mayoría del grueso de la población lo busca en la industria de la pornografía, y nos da una visión pues bastante pobre, porque no está diseñada esa industria para educar, para enseñar el arte amatorio en su verdadero potencial, que tiene no solamente para sanar aspectos emocionales y psicológicos, sino incluso para contactar con el ser. De hecho, fue la primera vez que tomé conciencia cabal de que el sexo es un puente que comunica el plano físico con el plano espiritual, lejos de, como se nos ha enseñado en nuestra cultura, que el sexo está asociado a la culpa, a la vergüenza, al pecado, que no hay que hablar de ello, que es un tema tabú, un tema escabroso con los niños, cuando en realidad pues es el instrumento del creador para expresar su obra, nada más. O sea, es algo maravilloso. Entonces a mí me cambió la vida, porque también me di cuenta cómo a través de una de las premisas, uno de los aspectos fundamentales de la sexología taoísta y del tantra sería la transmutación de la energía sexual. Esta transmutación de la energía sexual nos permite lo que llamamos en el Tao cultivar el poder seminal y el poder ovárico. Cuando nosotros aprendemos a hacer eso, podemos retardar nuestro proceso de envejecimiento, podemos evitar los síntomas del climaterio. Entonces, pues me ha transformado la vida. Pues precisamente estoy a unos días de cumplir 59 años de edad, y pues la verdad me siento de maravilla. Sí, o sea, y pues es una bendición, lo cual estoy muy agradecido al universo que me puso esta información, pues podríamos decir a temprana edad, y pude empezar a trabajar en ello y corroborar en mí mismo que estas técnicas funcionan. Y como lo hace también mi maestro, el gran máster Mantak Chia,
el cual él ya cumple también, él me lleva 10 años, el 69 años, y bueno, es impresionante la vitalidad que tiene el maestro. Entonces, una de las evidencias físicas que se deben demostrar cuando uno maneja la energía sexual es esta vitalidad y este retardo en el proceso de envejecimiento y la ausencia de climaterio y todos sus síntomas. Ok, es muy interesante cómo la sexualidad viene enfocada y bueno, como usted lo dice, bueno, introducir la espiritualidad en conjunto con la sexualidad, cómo puede beneficiar la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, nos cambia radicalmente la existencia porque fíjense que muchas de las expresiones comportamentales de la sexualidad están orientadas a lograr la exaltación sexual a través del morbo. De hecho, hay algunas de estas expresiones que promueven el morbo como método para lograr la excitación en las parejas, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa cuando no existe el morbo? O sea, el morbo es asociar el elemento erótico con algo sucio, con algo pecaminoso, y a través de esta asociación lograr excitación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, o sea, vemos personas que no vemos la sexualidad como algo sucio, sino logramos la excitación como algo tan natural como respirar y tomar agua limpia? La sexualidad es una expresión de lo más natural de la creación en toda la naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos la sexualidad desde este paradigma sexofílico, pues nos cambia la vida. De hecho, podemos hablar de sexualidad con los niños de acuerdo a la edad de ellos, porque tampoco en educación sexual infantil no tenemos que ser muy explícitos ni darles cátedras a los niños de cosas que no van a entender, pero de acuerdo a su capacidad de entendimiento, pues se les dice con frases cortas y precisas, se les siembra la semilla de que sí, sus genitales son sagrados, se llaman pene, se llama vulva, no se llaman cositas ni partecitas, porque incluso ese detalle tan simple que los padres de familia no se atreven ni siquiera a decirle los nombres anatómicos, lo cual pues ya nos indica que tienen rasgos sexofóbicos. Entonces, una de mis misiones ha sido esa, ¿no? Sensibilizar a los padres de familia, a los profesionales de la educación, sobre pues la capacidad de poder hablar de estos temas con naturalidad, o sea, desprovistos del morbo, precisamente ver cómo tratar este tema como si estuviéramos hablando de jardinería, que en realidad tienen que ver mucho, porque curiosamente las flores son genitales vegetales. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros las flores nos causen toda clase de admiración y asociemos con amor y con emociones nobles y elevadas? Y bueno, pues deberíamos de ver nuestros genitales de igual manera, porque en esencia es lo mismo. Exactamente. Y bueno, se habla del Qigong, perdón. Sí, Qigong. ¿Qué es el Qigong sexual? El Qigong sexual, bueno, Qi es la energía vital, digamos que es la diferencia básica entre la medicina occidental y la oriental. Bueno, podríamos decir que la medicina tradicional de gran cantidad de grupos étnicos está basado en esta energía, el aliento de vida, ¿no? Que cuando nacemos, inhalamos y entra esta energía dentro de nosotros. Para nosotros es algo difícil explicarla, porque es como si le preguntáramos a un pez qué es el agua. Está tan inmerso en el agua que no la distingue con facilidad, pero esta energía es la que nos da vida. Cuando morimos, esta energía sale del cuerpo. Entonces, esta energía, Kung, cuando lo que se refiere es cómo trabajar esa energía. Qigong es el trabajo, pero Kung tiene que ver más con unir el cielo y la tierra a través de un acto. O sea, es lo que llamaríamos un acto de poder o un acto trascendental. ¿Qué sería esto de un acto trascendental? Pues realizar un acto que nos puede cambiar nuestro destino. Entonces, a las personas a veces les digo en los talleres, ¿han realizado actos que les han cambiado el destino? Pues claro, ¿no? Se han casado, se han divorciado, han tenido un hijo. Ahora, yo les pregunto, ¿una relación sexual puede cambiar el destino de alguien? Claro, pero si se reúnen ciertas características, entonces nosotros podríamos convertir cualquier acto intrascendente en un acto de poder. A eso se refiere Kung. Por eso Kung Fu es realizar este trabajo, aunque no tenga que ver con arte marcial directamente. Aunque sí vamos a encontrar que pues, muchos taoístas practican artes marciales como un complemento a esta práctica sexual,
porque de hecho es la misma estructura interna que se enseña en artes marciales que en el arte amatorio. Entonces el Qigong sexual tiene que ver con esta habilidad de transmutar energía sexual. Entonces todos hemos oído qué es la transmutación, pero tal vez no tienen muy claro qué es la transmutación sexual. Para que tengan nuestros amigos una idea, podríamos mencionar que la energía sexual, la libido, esta pulsión de vida que provoca las excitaciones en los seres vivos, así como nada más, si no le hacemos nada a esa energía sexual bruta, es lo que podemos llamar como un plomo. Ese es el metal más pesado, de hecho es el centro energético más pegado a la tierra, o sea, es la pasión misma. Y la industria de la pornografía como que focaliza mucho en la genitalización, o sea, buscar nada más enfocarse en lo genital, eso sería el plomo en términos de energía. Pero ¿qué pasa cuando en esa excitación nosotros abrimos el corazón? Algo muy desconocido para gran cantidad de hombres. Yo creo que la causa del rompimiento de muchos matrimonios y sí, parejas. Pues sí, porque los hombres pues o sea, nuestra realidad no está muy asociada al aspecto emocional, ese es un asunto más femenino. Por eso en el Tao mencionamos que la realidad que viven las mujeres tiene que ver más con las emociones, los aspectos psíquicos, porque están gobernadas por la luna. Nosotros, como estamos gobernados por la energía solar, pues no, ese es el asunto de las emociones, no la platicamos mucho entre nosotros. Muchas veces los hombres ni siquiera pueden ponerle nombre a lo que están sintiendo. Nos cuesta trabajo, y sobre todo por haber nacido en una cultura machista y patriarcal. Pero algunos hombres han tenido la experiencia de subir la energía sexual, o sea, la energía que les provoca la erección, al corazón, y nada más con haber hecho eso les pueden salir lágrimas de gozo, de agradecimiento, y por estar sintiendo algo que nunca antes habían sentido. Y eso es nada más porque llegó la energía sexual al corazón. Ahora, muchas mujeres este fenómeno les es muy natural, porque las mujeres se focalizan más en lo erótico, más que en lo genital. Y ahora, ¿qué pasa? Ese, digamos, ya el plomo se convirtió en bronce, si llega al corazón, ¿verdad? Digo, hablando metafóricamente. Pero ¿cómo puede convertirse el plomo en oro? El oro es cuando nosotros llevamos la energía sexual al centro de la cabeza. De manera que en vez de tener convulsiones orgásmicas en la próstata o en el útero, las tuviéramos en las glándulas superiores, como la pineal, la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo. Todo esto se conocía hace 5,000 años. Cuando los hombres y mujeres son capaces de tener convulsiones orgásmicas en el centro de la cabeza, a través del arte del Qigong sexual, se liberan unos neuropéptidos, unas neurohormonas, que ya se conocían en la más remota antigüedad con el nombre en sánscrito de Amrita. Este Amrita o néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, así se le llamaba. ¿Y qué es? Hoy sabemos, pues gracias a la neurociencia, o sea, afortunadamente la ciencia ha ido comprobando que todo esto que hablaban los taoístas hace miles de años es cierto. Son neurohormonas, bueno, hay cantidad de sustancias que se liberan, feniletilamina, noradrenalina, oxitocina, de tal manera que se vuelve un cóctel embriagante, pues son neuropéptidos. Entonces, y son opiáceos, o sea, es una droga que provoca estos estados de éxtasis. Ahora, la gran mayoría de las personas pues seguramente van a morir sin saber que estos estados existen, sí, porque focalizan su energía en los genitales, porque no se permite ni siquiera llegar al corazón, pues mucho menos a la cabeza. Pero sí hay que mencionar que sí tiene riesgos la práctica, no es nada más, muchos me dicen, oye, ya leí los libros del maestro Chia, ya estoy aprendiendo a eyacular yo solo, me dicen algunos. Digo, bueno, pues eso equivale a querer romper tabiques con los nudillos de la mano leyendo un libro de karate, sí. O sea, eso es muy peligroso, o sea, sí encierra riesgos para la salud. O sea, una práctica mal realizada pues sí puede derivar en orquitis, en hiperplasia prostática benigna, o sea, prostatitis, etc. O se congestiona la energía en el corazón y aumenta la presión cardíaca, o puede dar dolor de cabeza, etc. O sea, la energía debe de saberse cómo manejar. De otra manera se puede congestionar en alguna parte del cuerpo. En eso consiste el arte del Qigong, en cómo saber cómo manejarla, cómo estimular las glándulas superiores y cómo almacenar la energía, porque solamente hay una parte en el cuerpo donde se puede almacenar excedentes de energía. No se pueden almacenar en los dos hemisferios cerebrales porque
dolor de cabeza, da migraña. No se puede almacenar excedentes en el corazón, pues da taquicardia. La única parte es aquí en el bajo vientre, que vamos a encontrar que los intestinos tienen epitelios que se comportan como celdillas de una batería eléctrica donde pueden almacenar energía. Y de ahí a los riñones, que son directamente baterías. Por eso los riñones son tan importantes para problemas de disfunción eréctil, porque los riñones son los que dan la energía para la erección. Entonces, claro, en la medicina occidental esto les cuesta un poco de trabajo digerirlo porque parece increíble, pero la física cuántica, que tiene más de un siglo, todavía no se ha incorporado sus avances en la medicina alópata. Todavía se siguen contemplando puras células y todavía no se cuestionan que esas células obedecen a moléculas y esas a átomos y estos a partículas. El Qigong lo que hace es mover esas partículas. Y, por ejemplo, ¿en cómo ayuda en la salud el Kung Fu sexual? Bueno, pues simplemente, para empezar, hay que recordar que la experiencia sexual depende de la experiencia emocional. Entonces, no se podría inducir estados de éxtasis si hay un desorden emocional. Entonces, lo primero es que se elimina el estrés. Lo otro es que esta circulación por los canales de acupuntura, por donde circulamos la energía sexual exaltada y la energía orgásmica, va a dar una sensación de plenitud en todas las células. Algo que deben de saber las personas es que cuando una persona se excita sexualmente, todas sus células se han excitado. Y están pasando un mensaje, el núcleo de cada una de esas células están pasando un mensaje a hermanas o a hijas. O sea, se está generando una regeneración celular. Por eso tiene un efecto de retardo del proceso de envejecimiento. Entonces afecta, bueno, pues obviamente la salud física, la salud emocional, la salud psicológica, porque miren, no es se necesita ser adivino. Una persona que lleve una vida sexual de frustración, pues cómo se le pone el carácter para empezar. Pues Sí. Muchos ya nos hemos dado cuenta y por eso ya algunas dicen, oye, pues ya cásate o no cásate, nada más meter unas relaciones que Sí. que te den esa alegría de vivir, porque curiosamente la excitación sexual está muy relacionada a la alegría de vivir. Cuando una persona pasa largos periodos de tiempo sin excitación sexual, sus células entienden que esa persona no está con la vida. Entonces empieza un periodo de decaimiento celular. ¿Y es donde entra el efecto del envejecimiento? El envejecimiento, y claro, entran en el ciclo del estrés. El ciclo del estrés es tremendo porque cuando empieza el estrés, fíjense, el no haber excitación sexual genera un estrés en las células porque es un impulso de vida. O sea, la excitación sexual es la pulsión de vida, como bien se dio cuenta Freud en su tiempo, ¿no? Y cuando deja de existir esa pulsión, entonces las células empiezan a interpretar que la persona no quiere vivir, se quiere morir. Entonces se empieza a generar un estrés. Ese estrés, por ejemplo, si empieza a afectar el hígado, la persona empieza a hacerse más enojona, berrinchuda, caprichosa, controladora, y anda buscando a ver quién paga los platos rotos. Hay muchas creo. Entonces van a decir, ¿de dónde he oído eso? Pero si eso continúa al corazón, pues le va a dar ansiedad. Primero ira, rencor, celos, deseo de control, luego se mezcla con la ansiedad del corazón, presión alta, o a los pulmones y da tristeza y depresión. O sea, exceso de yang o exceso de yin. Entonces, sí, porque depende, las emociones se pueden dividir en de fuego y de agua. O explota la persona en ira, en ansiedad, o le da tristeza, preocupación y miedo. Pero todas esas afectan los 5 órganos y las 5 vísceras. Entonces, si ese estrés continúa, ya sea por ansiedad o por depresión, va a afectar también el miedo en los riñones, la preocupación en el vaso, estómago, páncreas. Entonces, pues las personas se enferman, pero fíjense, se enferman y no se dan cuenta que tiene una gran relación con la energía sexual, porque van de la mano. O sea, no podemos desvincular las emociones de la experiencia sexual. Por eso una de las cosas que nos hace hincapié el maestro Mantak Chia es que nuestra experiencia sexual depende de nuestra experiencia emocional. Por eso lo primero que necesitamos hacer es tener la capacidad meditativa de equilibrar nuestras emociones y a partir de ese estado, ahora sí, podemos conocer cómo manejar la energía sexual. Pero aquí en Occidente, la mayoría de las personas creen que para tener un buen funcionamiento sexual
requieren una atención, una condición física atlética, pero no es eso. O sea, en realidad en el Tao pues enseñamos que tiene que ver más con la capacidad meditativa, o sea, controlando la respiración, el simple hecho de respirar lento y profundo y mantener la excitación a fuego lento, pues las personas pueden hacer que esta energía sexual pueda subir al corazón y pueda llegar a la cabeza, siguiendo los caminos que recorre la energía por los canales de acupuntura. Qué interesante, interesante saber, porque en realidad es un tema que es muy desconocido. De hecho, hay mucho tabú alrededor de la sexualidad, de que, como usted lo mencionaba, que es un tema que no fácilmente se habla y no se habla con naturalidad. De hecho, desde que estamos pequeños, desde el seno familiar, desde la escuela, oye, como dices, no te toques ahí, o eso es malo, y yo creo que... Déjese ahí. Exactamente. Y crecemos con esa idea de que es malo el sexo. Sí. Y algo que me encantaría mencionar es que el primer septenio es fundamental, o sea, los primeros 7 años de vida, nosotros son los fundamentos, los cimientos de cómo construimos nuestro mapa de los reflejos eróticos. O sea, cómo vamos a responder sexualmente o cómo no vamos a responder, precisamente por una educación muy restrictiva. Entonces, esos primeros 7 años de vida es cuando nosotros hacemos nuestro reconocimiento de género, nuestra orientación sexual. Desde entonces se puede saber. Y si se asocia con el manazo, con la culpa, con sucio, pues eso va a tener efectos en nuestra vida adulta y va a generar, incluso sabemos que algunas expresiones comportamentales de la sexualidad que sí pueden llegar a ser verdaderamente patológicos. Entonces, precisamente por eso es tan importante la educación sexual en los jóvenes, bueno, para empezar en los pequeños, y continuar durante toda su vida esta educación sexual de acuerdo a su desarrollo psicosexual. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, maestro, ¿cree que el coaching sexual puede ser aprendido u ofrecido por diferentes medios, ya sea presencial, lecturas, en línea, grupo, en televisión, o usted qué otros medios conoce? Bueno, estamos precisamente ahora incursionando ya con todo este avance en la tecnología, ya estamos empezando a hacer los cursos online, pero sí a través de esta interacción, porque la pura lectura del material o ver videos donde uno, la verdad es que las verdaderas inquietudes surgen cuando uno ya empieza a practicar, y el libro no nos va a contestar nuestras inquietudes, o sea, es limitado. O sea, no me puedo comunicar con el libro, pero sí me puedo comunicar con el autor del libro, ¿verdad? Claro. Pero entonces ya tendría que ser pues una instrucción directa. Hoy en día con la tecnología moderna pues ya podemos tener ese contacto vía directa, incluso online. Por eso pues está muy bien que tengan la información, libros, videos, pero cuando empiezan a practicar y surgen las inquietudes, pues que tengamos la capacidad de conectarnos para empezar con instructores o instructoras certificados. O sea, como nosotros decimos, que personas que sean conocidas y reconocidas dentro de un linaje, porque esto viene de hace 5.000 años, se puede decir, 2.800 años antes de Cristo ya se existían estos tratados clásicos que hablan sobre esta transmutación sexual, y afortunadamente pues contamos con una de las leyendas vivientes, que es el Gran Máster Mantak Chia, pues que pues es un pilar en el mundo. De hecho, pues algo interesante es que está dentro de los 100 hombres más influyentes en el mundo de la espiritualidad, pero es el único que lo ha hecho a través de la sexualidad. Es de la sexualidad para llegar a la espiritualidad. Porque muchas personas, bueno, en realidad nuestras culturas en Latinoamérica, bueno, sobre todo en Europa, es muy común que hemos sido educados para ser personas religiosas, pero una persona puede ser sumamente religiosa y no ser absolutamente nada espiritual. Exacto. O una persona puede ser sumamente espiritual y no ser absolutamente nada religioso. Y el problema cuando es una persona muy religiosa es que tienden a hacerse muy sexofóbicos, y al hacerse sexofóbicos, o sea, al contemplar el sexo como algo malo, sucio y pecaminoso, como el pecado original, pues entonces se va a pelear con la vida misma, porque el sexo pues es como se expresa el creador, es como expresa su obra. Entonces, lejos de ser pecaminoso, los taoístas dicen es sagrado, entonces merece un trato de sagrado, exactamente al revés de lo que nos han educado. Y cuando uno lo hace, pues se conecta vía directa, porque se da uno cuenta que entre más excitados estamos, pues más cerca de la divinidad nos encontramos.
especialmente las mujeres. De hecho, dependemos de las mujeres para ello. Porque en la visión del Tao, el útero de las mujeres se comporta como una especie de antena dimensional. O sea, ese vacío que se encuentra en el útero, esa imagen y semejanza del gran vacío creador del universo. Cuando una mujer se excita sexualmente, el útero se erecta hacia adentro y es como si se activara a través de la glándula pineal y se conecta con esa dimensión donde están las almas antes de nacer. O sea, es lo que en el Tao se le llama el cielo anterior. Entonces, cuando una mujer tiene la experiencia extática, pues ella desaparece de este plano literalmente, su conciencia se va a esa dimensión y entra en este estado que se conoce ya también desde la antigüedad como la pequeña muerte. Los franceses le llaman le petit mort. Bueno, ese estado, la pequeña muerte, es cuando una mujer se conecta directamente a esa dimensión. Y una persona, un hombre, una pareja que estuviera con esa mujer en ese estado, entrando en resonancia armónica con esa mujer, podemos ser arrastrados a esa dimensión. De hecho, es nuestra única oportunidad como hombres para conocer ese estado. Qué interesante. Y bueno, maestro, ¿cómo podrían las autoridades gubernamentales apoyar a la práctica del coaching sexual? Bueno, pues es cosa de voluntad, porque una de las verdaderas leyendas vivientes de la sexología humanista aquí en México, que podemos hablar de una verdadera escuela de sexología mexicana, que es el doctor Álvarez Gallo, ha promovido pues precisamente esta educación, bueno, no nada más él, cantidad de sexólogos importantísimos, el doctor Eusebio Rubio Aureoles, etc. Todos ellos han puesto sobre la mesa la importancia. De hecho, hoy en día la SEP, la Secretaría de Educación Pública, está consciente de que los pequeños están iniciando su vida sexual mucho antes que en años anteriores, y que no están, o sea, lo están haciendo en total desconocimiento, o sea, sin saber las consecuencias de sus actos. Y pues, ¿cuál ha sido su respuesta? Regalarles condones en las secundarias. Pues eso no va a resolver el asunto. Lo que va a resolver es esta educación que le han llamado educación sexual integral, porque pues sí trata de abarcar los pilares fundamentales de la educación sexual infantil, juvenil, que son el respeto hacia nuestro propio cuerpo, el respeto hacia los demás, la responsabilidad, o sea, el saber las consecuencias de los actos que tengan que ver con el ejercicio de la sexualidad, la experiencia del amor, o sea, cómo involucrar precisamente los aspectos afectivos con la excitación sexual, y lo que han llamado la tolerancia, o sea, la tolerancia a toda aquella persona que no expresa su sexualidad como nosotros. Entonces, pero en realidad, pues muchos dicen, pues con el respeto, porque algunos afirman que también si nosotros toleramos, a veces la tolerancia podría generar tensión. Cuando tolera uno demasiado, dice, bueno, ya hasta puede llegar la gota que derrama el vaso, y ya no los tolero más. Sí. Pero si los respeto, mientras no se cumplan con las reglas de oro de la sexualidad, pues que implica este respeto, básicamente, pues no tendría por qué tolerar a nadie, con respetarlo sería suficiente. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Y qué nos puede decir del código de ética profesional dentro de la práctica del coaching sexual? Bueno, pues esto es común a todos los sexólogos, bueno, de hecho a todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Deberíamos de conocer pues, las reglas fundamentales del ejercicio de la sexualidad, y en este caso el coaching, que sería precisamente bueno, primero evitar prácticas, porque el que tiene que poner el ejemplo primero es uno mismo, evitar prácticas sexuales que nos hagan daño a nosotros mismos, o sea, evitar hacerse daño a sí mismo, porque hay ciertos hábitos sexuales que sí sabemos que pueden generar un daño emocional y psicológico a la persona que los practica. Otro sería, es una de las básicas. La otra es que todas sus prácticas sexuales, toda su relación que tenga como individuo con la sexualidad, es que sean prácticas consensuadas entre adultos, o sea, entre adultos que sepan medir las consecuencias de sus acciones, ¿no? O sea, por eso esto es lo que aquí le han llamado desde la tradición mexicana la impecabilidad del guerrero, ser congruente y decir, bueno, estas prácticas son para esto, ¿no? Y donde no haya engaño, ¿no? Entonces las personas deben de saber hasta qué punto están dispuestas a ejercer su sexualidad de una manera libre de todo tipo de coerción.
Y la más importante de todas, podríamos decir, es evitar hacer daño a terceros a través de experiencias sexuales. Cuando en realidad lo que nosotros vemos a través del coaching de la sexualidad es que la energía sexual en sí misma es sanadora. La energía sexual, si es capaz de generar nueva vida, es capaz de sanar. Y nosotros hemos visto precisamente en cantidad de casos cómo las mismas, mientras que las personas tienen estas heridas emocionales que les han dejado experiencias sexuales traumáticas, cuando se les presenta este otro paradigma en el cual la sexualidad se vuelve un instrumento de sanación para que ellos mismos, a través de su propia circulación de la energía y la experiencia orgásmica, la puedan mandar a las partes del cuerpo donde se está bloqueada la energía, pues es altamente sanadora. Y podemos identificar perfectamente dónde está atorada la energía, porque bueno, pues en el Tao hay cantidad de recursos para ello, porque los órganos, el maestro Mantak Chia nos dice que la vida surge del ombligo, que sean las células desde que se implanta la primer semilla en el útero, o sea, ya el óvulo fecundado, todo empieza a formarse a partir del ombligo, o sea, la vida empieza a partir del ombligo, pero también la enfermedad y la muerte, porque todos los órganos están alrededor del ombligo. Entonces, a través del Qi Nei Sang, por ejemplo, este masaje Qi de órganos internos, donde hay dolor, se puede identificar dónde está bloqueada la energía, porque siempre cuando hay experiencias emocionales solicita ayuda. O sea, lo principal es que la persona se dé cuenta que tiene un malestar acusado, que está pasando por una etapa en la que algún problema en el ejercicio de su sexualidad no solamente le está causando un daño a sí mismo o a sí misma, sino que a su pareja también. Entonces es importantísimo que nos sensibilicemos a estos malestares que se manifiestan y que podamos ir a pedir ayuda, y solamente así podemos proporcionarlo. ¿Y cómo identifica a estas personas cuando no están sujetas al coaching sexual? Bueno, pues de hecho, si no piden o se cierran, de hecho lo veo mucho en los talleres, que el lenguaje corporal es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, la clásica posición, si ya se empiezan a cerrar así, les digo, bueno... No entra nada aquí, ¿no? No, bueno, digo, esa posición es muy buena si alguien los va a insultar, pero si les quieren recibir información, pues cruzarse de brazos no es muy buena opción, sino al contrario, una postura abierta y receptiva para que el flujo de la información, que realmente es energética, es cuántica, pueda llegar a la persona y esto le genere un cambio. O sea, vamos a empezar a entender, pero con nuestras células, o sea, a entender con el corazón. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solamente se puede ver con los ojos del corazón. Y a través de esto, claro, es una actividad más del hemisferio cerebral derecho que del izquierdo, porque las prácticas del Qigong no son racionales, para empezar. Alguien muy racional tiene más problemas para hacer los ejercicios. En cambio, un artista o un creativo, pues ese es algo más natural, porque ya usa más su cerebro o su hemisferio cerebral derecho, ¿no? ¿Y qué decisión se toma al presentarse una crisis emocional en el coaching? Bueno, precisamente ahí debemos de tener la capacidad de canalizar a especialistas, precisamente, porque sobre todo cuando estamos tratando con la energía sexual, es muy factible que la persona haga conexiones con experiencias traumáticas de su infancia o alguna forma de abuso, etc. Entonces sí, a veces requerimos de precisamente un trabajo multidisciplinario, donde siempre contamos con especialistas. O sea, yo tengo cantidad de sexólogos y sexólogas que son también psicólogos, psicólogas, que son especialistas en este tipo de trabajo, sobre todo sobre el estrés postraumático, cómo manejar el estrés postraumático. Entonces hay que saber cuándo canalizar, o sea, porque no podemos ser hombres orquestas ni mujeres orquestas, cada quien tiene su función, pero lo ideal es también apoyarnos de otras disciplinas. Sí, claro. Por ejemplo, algo que usamos muchísimo también son las constelaciones familiares, para acomodar precisamente cosas en su psique. Y también otros recursos, ¿no? Que el tapping, etcétera, hay cantidad de técnicas que se pueden acompañar maravillosamente como técnicas multidisciplinarias para la sanación de la historia sexual de un individuo. ¿Y qué ideas nos podría
compartir para fomentar y promover la práctica del coaching sexual, que como sabemos es un tema bastante difícil? Bueno, pues ahora sí que si creen que es difícil o si creen que es fácil, en ambos casos tienen razón, porque aquí el problema real que nos enfrentamos es que no son las cosas que ignoramos, porque esas las aprendemos relativamente fácil. El problema real son las cosas que hemos dado por ciertas toda nuestra vida y que no lo son. O sea, toda nuestra formación sexofóbica. Sí, exacto. Sí, es lo que le comentaba de los tabús que hay alrededor Sí, del sexo. Exactamente. Entonces, para cuando uno logra este cambio de paradigma, que realmente puede ser en un instante, porque es nada más hacer un cambio de nuestro ajuste, se puede hacer de un momento a otro. Algunas personas creen que el cambio de paradigma puede tardar muchos años. No, puede ser en un solo instante. De hecho, muchas personas les ha pasado ante la cercanía de la muerte. En un accidente, en una enfermedad donde ven cara a cara la muerte, muchas personas que ya la han visto, la han tocado, cambian su vida radicalmente y entonces empiezan a actuar con conciencia y le dan un giro a su vida. Entonces, pues esto de aprender cómo transmutar su energía sexual, lo que llamamos una perspectiva, una visión ontológica de la sexualidad, pues yo siento que es algo que deberíamos de impartir desde pequeños. Afortunadamente ya hay varias escuelas que me han estado contratando para darles talleres desde muy temprana edad. De hecho, la urgencia de enseñarle a los pequeños, a las pequeñas desde 4 años de edad, la prevención del abuso sexual es algo que debería de ser de uso común. O sea, de hecho, los padres de familia son los primeros que deberían estar sensibles a su función tan importante en la educación sexual infantil de sus hijos, o sea, de sus hijos e hijas, porque muchos piensan que escondiendo la cabeza en un hoyo, o sea, no hablando del tema, con eso van a salvar a sus hijos de los riesgos de un posible abuso sexual, lo cual es totalmente falso. Los pequeños que se han entrenado con nosotros, porque hemos estado dando durante varios años talleres desde los 4 años de edad para los pequeñitos, para que sepan autodefenderse. Y claro, se les explica que sus genitales son muy delicados, que son las partes más íntimas y que son sagrados. O sea, ¿qué pasaría si nos dicen eso desde los 4 años de edad? Los adultos dirían, no, los niños no saben qué es sagrado, no importa. Pero estamos sembrando una semilla que eventualmente va a dar frutos. Porque además cada año hay que estarles dando estos mismos talleres, porque cada año van teniendo nuevas inquietudes y sobre todo estos juegos eróticos que tienen los niños, que muchos padres de familia no saben qué hacer con ellos, por ejemplo. El problema ahí es que los padres ven ese erotismo infantil, esos juegos sexuales infantiles con los ojos de adulto. Ese es el problema, no lo ven con los ojos del niño. Entonces, no, nosotros, una parte importante es sensibilizarnos a ello y verlo con los ojos del niño y explicárselos de las maneras más simples y cortas, con frases cortas, pero que sirven como estas semillas que nosotros queremos que den esos frutos eventualmente, de que perciban sus genitales como instrumentos sagrados. De hecho, esos son. Entonces, es el instrumento con el cual nosotros podemos traer un alma de otra dimensión a este mundo. Entonces, cuando realmente tomamos esa conciencia, pues nos cambia la vida, nos cambia el destino. Y es algo que sí debería de ser más conocido, porque, bueno, este tema es muy poco hablado y es como le comentaba, desde el seno familiar, y ahí es donde nace todo. Yo creo que si desde un principio, cuando estamos pequeños, se habla de esto con naturalidad, y se explica, yo creo que no tendríamos ese tipo de pensamiento respecto a la sexualidad y bueno, claro, es algo que nos ayuda a la salud. Claro. Y bueno, ¿tiene algo más que agregar respecto a las competencias profesionales del coaching sexual? Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Que bueno, pues sí, les recomiendo a las personas que se aproximen a profesionales de la sexualidad, y que en México contamos con algunos de los mejores sexólogos del mundo, y que es una oportunidad maravillosa estar en México, porque varios sexólogos y sexólogas de México han aportado a la sexología mundial. Y por otro lado, tenemos aquí el acceso a la información de personajes como el gran Master Mantak Chia, que ha dedicado su vida a promover la espiritualidad a través de la sexualidad consciente o la sexualidad sagrada. Pues caray, tener estas herramientas al enfrente hoy en día, con todas estas facilidades que da la tecnología,
pues ya el renunciar a hacerlo pues es una locura, porque ¿cómo vamos a ver? Querer no querer hablar de sexualidad es como no querer hablar de nutrición en un país de sobrepeso. O sea, si estamos viendo cómo estamos hasta acá de disfunciones sexuales, 7 de cada 10 hombres tienen disfunciones y cantidad de mujeres, bueno, la inmensa mayoría de mujeres no conocen sus 3 zonas erógenas primarias, o sea, no se conocen a sí mismas. Entonces, digamos, y no querer hablar del tema, pues es una locura. ¿Cómo podemos aspirar a hablar de salud si no queremos hablar de salud sexual? Entonces lo primero que habría es quitarnos esos tabúes, o sea, que fueron sembrados hace 500 años durante la conquista, pero bueno, la gente debe saber que ya pasaron 500 años. ¿Verdad? Maestro, pues de verdad es muy interesante toda su aportación y bueno, lamentablemente el tiempo es corto pero bueno, reitero a nombre del Consejo ICCA por tan valiosa aportación que nos ha dado y gracias por estar. Muchas gracias por estar aquí, un placer haber compartido este espacio. Gracias.